Nunca imaginé que una noche de celebración terminaría convirtiéndose en el principio de mi peor pesadilla. Mientras todos contaban los minutos para la llegada del año nuevo, yo contaba los segundos que me separaban de algo que no conseguía entender, pero que me oprimía el pecho, como si el aire hubiera decidido abandonarme. Estábamos todos reunidos en la casa de mi primo Carlos, en Santa Ana, California. Era una reunión sencilla, con música latina sonando bajito en una bocina vieja, niños corriendo entre los adultos, olor a tamales recién hechos y risas que salpicaban oídos llenos de nostalgia. Para cualquier persona, era apenas otra noche más de fiesta familiar. Para mí, era la única forma de sentirme cerca de casa después de tantos años viviendo en un país que me miraba como una sombra. Carlos era como un hermano mayor para mí. Cuando crucé la frontera hace 7 años, fue él quien me abrió las puertas de su pequeño apartamento, quien me consiguió mi primer trabajo lavando platos en un restaurante vietnamita, y quien me enseñó a no mirar a los ojos a la policía. Para mí, él era más que familia. Era un refugio, un hombre serio, trabajador, siempre con una cerveza en la mano al final del día, pero con el corazón en el lugar correcto. Al menos eso pensaba yo. Su esposa, Adriana, era distinta. Joven, exuberante, americana de nacimiento, pero con raíces hondureñas. Siempre vestía como si el mundo fuera una pasarela, con esos labios rojos perfectos y ese perfume dulce que dejaba rastro donde pasaba. Desde el primer día que la conocí, supe que algo no encajaba. Era amable, sí, pero había una forma en su mirada, en su sonrisa, que me hacía bajar los ojos. No por respeto, sino por un instinto que me pedía protegerme, como si supiera que había una chispa mal colocada, y bastaría un mal movimiento para incendiarlo todo. Esa noche, Adriana llevaba un vestido corto, negro, con escote pronunciado. Los tacones hacían sonar sus pasos por el suelo de madera como latidos en mi cabeza. Me servía refresco antes de que yo lo pidiera. Se reía de todo lo que yo decía, y cada vez que pasaba cerca, me rozaba el brazo, como si no fuera por accidente. Carlos no decía nada, pero observaba. Lo sé porque sus ojos no pestañeaban cuando ella se acercaba demasiado. Faltaban 5 minutos para la medianoche, cuando Adriana se acercó a mí con una copa de sidra en la mano. Me miró fijamente y dijo bajito, como si no quisiera que nadie más escuchara: «Vas a dormir aquí esta noche, ¿verdad, Emilio?» Pensé que era una pregunta inofensiva. Sonreí y dije que sí, que había bebido un poco y que no era seguro manejar de regreso. Ella sostuvo la mirada y después dijo algo que aún resuena en mi mente como un eco que no termina. «Carlos se va temprano mañana. Podemos quedarnos tú y yo, solos». No hubo tiempo para responder. En ese momento, todos comenzaron a gritar: 10, 9, 8, y el conteo llenó la sala como una ola. Las copas se alzaron, los abrazos se cruzaron, pero yo me quedé congelado, con la copa en la mano y el corazón martillando contra mis costillas. Adriana me había dejado ese mensaje en el oído como una bomba de tiempo. La miré. Ella sonreía. Besaba a Carlos como si no acabara de ofrecerse a otro hombre. El resto de la noche fue un borrón. Comí sin saborear. Reí sin querer. Y cada vez que Adriana me miraba, yo desviaba los ojos. Carlos estaba inquieto. Se notaba en cómo fruncía el ceño cuando ella se alejaba, en cómo su pierna no dejaba de moverse bajo la mesa. A la 1 de la mañana, dijo que ya se iba a acostar. Adriana le dio un beso rápido y luego se quedó en la sala conmigo y otros 2 primos más, jugando a las cartas. Pero yo no podía concentrarme. Sabía que debía irme, que algo había cruzado un límite invisible y que no importaba si yo no había hecho nada. El daño ya estaba hecho. Cuando subí a la habitación donde iba a dormir, no cerré los ojos. Me senté en la cama, temblando de rabia, de culpa, de miedo. No había hecho nada malo. No había tocado a nadie. Pero tenía una certeza clavada en la garganta. Carlos había visto, o había imaginado, y eso era suficiente. En nuestra cultura, la imagen lo es todo.
El honor lo es todo, y los celos pueden más que la razón. A las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, salí de la casa sin hacer ruido. Caminé hasta la parada del autobús con la ropa de la noche anterior, con el estómago revuelto y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Algo dentro de mí me decía que lo que había comenzado con una mirada malinterpretada no iba a terminar bien, que esa noche de Año Nuevo no era un comienzo, era un aviso. Cuando llegué a mi apartamento, me encerré e intenté dormir, pero no pude. Adriana me había escrito un mensaje. Lo vi en la pantalla del celular, sin atreverme a abrirlo. No era necesario. Ya sabía lo que venía. En la vida de un indocumentado, el peligro no siempre viene de la frontera. A veces viene del lugar más inesperado, de la persona que comparte tu apellido, de la cama al lado, de la mujer que te sonríe mientras te empuja al abismo. Esa noche de Año Novo, onde tudo debería renacer, foi exactamente onde tudo comenzó a morrer. A veces, todo lo que uno necesita es ser escuchado. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a escribir Amén en los comentarios como símbolo de esperanza y fe en la justicia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí compartimos verdades que no pueden seguir en silencio. Esa madrugada, mientras regresaba a mi apartamento en el autobús nocturno, no dejaba de preguntarme si todo lo que había vivido en casa de Carlos había sido real. Si de verdad Adriana me había dicho lo que escuché. Si de verdad me miró de esa forma, como si mis silencios escondieran respuestas que yo ni siquiera quería dar. Pero más que eso, no podía sacarme de la cabeza la mirada de Carlos. Esa forma fría, tensa, de observarme desde el otro lado del sofá, como si cada palabra mía fuera una ofensa, como si mi sola presencia lo incomodara. Era como si algo dentro de él hubiese despertado justo en esa noche de celebración. Un monstruo que yo no había provocado, pero que sin querer había soltado. Pasé el resto del 1 de enero encerrado, con el celular en modo silencio y las cortinas cerradas. No podía pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la frase que Adriana me había dicho al oído. Carlos se va temprano mañana. Podemos quedarnos tú y yo, solos. Esa frase no se me salía de la cabeza, como una sentencia, como un veneno que me recorría la sangre. Por la tarde, decidí revisar mis mensajes. Había uno de ella, corto, directo. Perdón si te puse en una situación incómoda. No era mi intención. Lo leí 1000 veces. Cada palabra pesaba más que la anterior. Lo que más me heló fue ese, no era mi intención. Porque en la boca de una mujer como Adriana, cada palabra estaba medida, cada gesto calculado. Y eso me dejó claro que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me provocó, sabiendo que el juego no era justo. Porque en ese juego, el que no tiene papeles siempre pierde. No respondí. Borré el mensaje, pero no el recuerdo. Ese se quedó clavado, como una astilla que se niega a salir. Al día siguiente, Carlos me llamó. Su voz era seca. Me preguntó si podía pasar por su casa para ayudarle con unos papeles de migración. Quería aplicar para la ciudadanía. Fui. Me presenté como si nada hubiera pasado. Intenté ser el mismo de siempre, pero la casa ya no era la misma. Ni el olor a comida, ni los cuadros en la pared, ni el café que Adriana me sirvió con una sonrisa forzada. Carlos estaba sentado en la mesa, revisando documentos, pero su cuerpo entero gritaba tensión. Cuando me senté a su lado, noté que sus manos temblaban apenas al tocar las hojas. Adriana se quedó en la cocina, fingiendo que hablaba por teléfono, pero sus ojos se colaban entre las cortinas de la sala. Me observaba en silencio, como quien espera que algo explote. Carlos me hizo preguntas vagas. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el restaurante? Si todavía vivía solo. Si tenía pensado regresar a México. No supe qué responder. Cada palabra mía parecía una trampa. Cada silencio, una confesión. Después de firmar los documentos, me levanté para irme. Fue entonces cuando Carlos me miró fijamente,
por primera vez en toda la tarde. Su mirada era dura, pero había algo más, algo que no supe identificar en ese momento, pero que después reconocí con claridad. Era miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que algo escapara de sus manos. Miedo de que yo, el primo humilde, el indocumentado, le quitara lo único que él sentía que lo hacía valioso: el control sobre su mundo. Camino a casa, sentí por primera vez una incomodidad nueva. Ya no era solo la culpa de haber presenciado algo indebido, era el miedo real de estar en peligro, porque conocía a Carlos desde niño. Sabía que no era alguien que dejara pasar las cosas. Él era de los que callaban, guardaban, y luego estallaban en el momento menos esperado. Durante la semana siguiente, comenzaron a pasar cosas raras. Una vecina me dijo que un hombre había estado preguntando por mí en la entrada del edificio. No dejó nombre, ni mensaje, solo quería saber si vivía allí. En el restaurante, noté que un coche negro pasaba 2 veces al día por la calle, siempre deteniéndose justo frente al local. No eran cosas evidentes, no eran amenazas directas, pero en la vida de un indocumentado, el silencio es la señal más peligrosa de todas. Entonces entendí que Carlos había cruzado una línea. No sabía si por celos, por orgullo herido, o porque alguien lo había convencido de que yo era una amenaza. Pero lo que sí sabía era que algo se había roto entre nosotros, y que ese algo no tenía vuelta atrás. Una noche, después del cierre del restaurante, estaba caminando a casa cuando sentí que alguien me seguía. Era una sombra silenciosa, apenas perceptible, pero constante. Apuré el paso, doblé esquinas que no solía doblar. Me metí en una tienda de 24 horas y esperé. Nada. Nadie entró. Pero cuando salí, el coche negro estaba estacionado a media cuadra. No me detuve. Seguí caminando como si no lo hubiera visto. Pero esa noche dormí con una silla trabando la puerta. Las cosas fueron empeorando. Un día, recibí una llamada con número desconocido. Contesté. Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración del otro lado. No colgué. Esperé. Finalmente, una voz masculina dijo algo que me heló la sangre. Deberías tener cuidado con las mujeres de los demás. Y colgó. Me senté en la cama con las piernas temblando. Esa voz no era de Carlos. No era de alguien que conociera. Era alguien que había sido enviado para decirme eso. Era una advertencia. Y en mi mundo, las advertencias no vienen solas. Pensé en ir a la policía. Pero, ¿cómo hacerlo sin papeles? ¿Cómo explicarles que una mujer casada me había coqueteado? ¿Que su esposo estaba celoso? ¿Y que ahora yo era el perseguido? Sabía lo que dirían. Sabía que no me escucharían. Porque en este país, cuando no tienes documentos, tu voz no tiene valor. Los días se hicieron más largos, las noches más cortas. Dormía mal, comía poco. En el trabajo, mi jefe me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era solo estrés. No podía contarle la verdad. No podía arrastrar a nadie a ese infierno que se estaba formando a mi alrededor. Y fue entonces cuando recibí un nuevo mensaje. Esta vez, no era de Adriana. Era de un número nuevo. Un mensaje corto. Sé lo que hiciste. Vas a pagar por eso. No sabía si reír o llorar. No había hecho nada. Y sin embargo, todo apuntaba hacia mí. En ese mundo retorcido que se había creado en la cabeza de Carlos, yo era el culpable, el ladrón, el traidor. Y lo peor de todo era que yo no tenía cómo defenderme, porque todo lo que había hecho era estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mujer equivocada. Esa noche tomé una decisión. Empaqué mis cosas esenciales, guardé dinero en efectivo y dormí vestido, con los zapatos puestos, porque en el fondo sabía que lo peor aún estaba por venir y que cuando llegara no iba a tener tiempo para reaccionar, solo para correr. Cada palabra compartida aquí lleva consigo dolor, pero también sanación. Si tú también crees en el poder de la verdad y la fe, escribe amén en los comentarios. Tu voz puede ser el bálsamo para alguien que aún está luchando. Y no olvides suscribirte
para seguir con nosotros en este camino de historias reales y valientes. Era una mañana cualquiera. El cielo estaba nublado. El café sabía igual de amargo que todos los días, y el cansancio se había convertido en mi sombra desde que Carlos comenzó a actuar extraño. Salí de casa con los ojos hinchados por la falta de sueño, la espalda adolorida por pasar noches enteras esperando un golpe que nunca llegaba. Pensaba que tal vez todo había sido una exageración mía, que el mensaje anónimo, el coche negro y las miradas de Carlos eran solo el fruto de mi paranoia. Quería creer eso. Me aferraba a la idea de que el mundo no era tan cruel como mi instinto me decía. Ese día, como siempre, tomé la bicicleta y me dirigí al restaurante donde trabajaba como ayudante de cocina. Era martes, así que no esperaba demasiado movimiento. A mitad de la jornada, cuando me encontraba pelando cebollas en la parte trasera del local, vibró mi celular. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Fue lo peor que pude haber hecho. Una voz baja, nerviosa, apenas audible, dijo mi nombre. Emilio. Respondí con un sí inseguro. La voz continuó, esta vez más rápida. Escucha bien. No preguntes quién soy. Tienes que salir del restaurante ahora. Alguien dio tu nombre a migración. Dijeron dónde trabajas, cómo luces, incluso tu número de seguro falso. Vienen por ti. Ya están en camino. El corazón se me paralizó. No supe qué decir. Solo alcancé a preguntar por qué. La voz colgó. Me quedé ahí, con el cuchillo en la mano, temblando como si estuviera desnudo en medio del invierno. Miré alrededor. Todo seguía igual. Los cocineros bromeaban. La música sonaba suave desde la radio. Nadie parecía saber nada. Pero yo ya no estaba ahí. Mi mente comenzó a correr más rápido que mis piernas. Fui al casillero, tomé mi mochila y salí por la puerta trasera sin decir una sola palabra. Crucé la calle y me escondí entre los contenedores de basura de un callejón. Desde ahí, con la respiración agitada y las manos sudadas, vi pasar una camioneta blanca con vidrios oscuros. Dos hombres con chaquetas negras bajaron. Uno sostenía una carpeta. El otro tenía una foto. Mi foto. Era real. Era ahora. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Corrí. Corrí como nunca. Con el estómago vacío y los pies adoloridos, crucé calles sin mirar. Esquivé carros. Ignoré los gritos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver a casa, ni al trabajo, ni a ninguna parte que llevara mi nombre. Terminé en el estacionamiento de un supermercado, agachado detrás de un contenedor azul, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. Mi celular seguía en la mano. Lo apagué. Lo abrí. Lo apagué de nuevo. No podía arriesgarme. Lo tiré dentro de un cesto de basura. Ese número ya estaba comprometido. Pasaron horas hasta que me atreví a salir de ese escondite. Fui caminando hasta un parque. Me senté en una banca y traté de pensar. No podía quedarme con nadie. No podía pedir ayuda. ¿Qué amigo arriesgaría su casa, su trabajo, por un indocumentado que acababa de ser delatado? Me acordé de Víctor, un compañero de trabajo que una vez me ofreció su sofá por si necesitaba pasar la noche. No tenía otra opción. Caminé hasta su barrio. Cuando llegué, toqué la puerta 3 veces. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Al fin apareció su esposa. Me miró con desconfianza. Víctor no está. ¿Qué pasa? Me tensé. Solo necesito descansar unas horas. No tengo dónde ir. Me miró. Luego abrió la puerta sin decir nada más. Pasé la noche en el suelo de su sala, sobre una alfombra vieja. No pude dormir. Cada vez que escuchaba un auto acercarse, me levantaba como un resorte. Cerraba los ojos y veía la camioneta blanca. Veía a los agentes bajando con mi foto en la mano. Veía el rostro de Carlos sonriendo detrás de todo eso. Sabía que había sido él. Nadie más tenía esa información. Nadie más sabía exactamente dónde trabajaba, qué horario tenía, ni qué nombre usaba en mi seguro. Solo él. Solo alguien con acceso íntimo a mi vida. Y lo más enfermo era que lo había hecho con la sangre fría de quien cree estar haciendo lo correcto.
La traición duele más cuando viene de alguien a quien llamaste hermano. A la mañana siguiente, agradecí a la esposa de Víctor por dejarme quedarme. No me pidió explicaciones, tal vez porque entendía que el miedo ya era suficiente castigo. Salí sin rumbo. No podía volver a trabajar. No podía dormir en mi apartamento. No podía usar mi nombre. Me convertí en un fantasma, un hombre sin pasado, sin futuro, solo presente. Y ese presente era puro miedo. Pasé los días siguientes escondido en moteles baratos, pagando en efectivo. Elegía los más sucios, los que olían a humedad y cigarro viejo, porque sabía que nadie me buscaría ahí. Me encerraba en las habitaciones como un animal herido. A veces pasaba horas mirando por la ventana, contando los coches que pasaban, esperando el momento en que la camioneta blanca regresara por mí. Una noche, mientras veía las noticias en la televisión de tubo del motel, vi un reportaje sobre redadas en negocios latinos. En la pantalla aparecieron imágenes de personas siendo arrestadas, esposadas, arrastradas frente a sus hijos. En uno de los clips, reconocí el restaurante de la esquina donde trabajaba mi amigo José. Sentí una náusea subirme por la garganta. No éramos casos aislados, era una cacería. Esa noche soñé con Carlos. En el sueño, él me llamaba por mi nombre, pero su voz era la de un extraño. Me decía que yo lo había traicionado, que había intentado quitarle lo único que era suyo, que ahora me tocaba pagar. Me desperté empapado en sudor, con el corazón en la boca. Abrí la ventana para respirar aire, pero el aire olía a encierro. Pasaron 2 semanas. Perdí peso. Perdí noción del tiempo. Vivía como un fugitivo sin haber cometido ningún crimen. El único pecado fue no haber correspondido a una insinuación. El único error fue haber confiado en la familia. Una mañana, al regresar al motel después de comprar algo de comida en una tienda cercana, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Lo abrí. Dentro había una foto. Era yo, caminando por la calle. La foto estaba impresa en papel común, como sacada de una impresora casera. Detrás, escrito con marcador negro, decía solo una palabra: «Te tenemos». Solté la foto como si me quemara. Me senté en la cama, respirando con dificultad. Sentí que el mundo se cerraba como una trampa a mi alrededor. Ya no era solo una denuncia, era una persecución. Alguien me estaba vigilando, me estaban cazando. Y yo no tenía a dónde huir. Mi única salida era desaparecer por completo, cambiar de estado, usar otro nombre, cortar todo lazo. Pero para eso, necesitaba dinero. Ya casi no alcanzaba ni para otra noche en ese motel. Fue en ese momento, hundido en la desesperación, que pensé en algo que nunca antes me había permitido: pedir ayuda, pero no a cualquier persona. Pensé en una vieja amiga que conocí en una iglesia cuando recién llegué a Estados Unidos. Una mujer mayor, inmigrante como yo, que ayudaba a personas sin documentos con asesoría legal. No sabía si seguía en el mismo lugar, pero decidí buscarla. Salí del motel al amanecer, con la mochila al hombro y la foto en el bolsillo. Mis pasos eran pesados, pero por primera vez sentía que tenía un destino. Tal vez no una solución, pero al menos una pequeña posibilidad de encontrar aire. Lo que no sabía era que la red que Carlos había tejido ya era más grande que yo, y que el daño que había comenzado con un mensaje de Año Nuevo estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Caminé por casi 1 hora sin rumbo, con la cabeza baja, como si el asfalto pudiera tragarme y esconderme del mundo. Cada persona que pasaba junto a mí me parecía una amenaza. Cada coche que disminuía la velocidad me hacía contener la respiración. Ya no era un hombre caminando por la ciudad. Era un fugitivo, un número más que el sistema quería borrar. Recordé el nombre de la mujer de la iglesia: Marta. Una señora salvadoreña, de voz suave y manos firmes, que un día me había regalado una bolsa con arroz y frijoles cuando no tenía que comer. Ella ayudaba a muchos como yo en sus tiempos libres. Daba orientación, conectaba a la gente con abogados confiables. A veces incluso ofrecía un colchón donde dormir por unas noches. No sabía si aún estaría en el mismo templo,
pero valía la pena intentarlo. Llegué a la iglesia justo cuando el sol comenzaba a calentar el concreto. Era una construcción modesta, con pintura descascarada y una cruz oxidada en la fachada. El cartel decía, Comunidad Cristiana Nueva Esperanza. Me sentí irónicamente bienvenido por ese nombre. Golpeé la puerta lateral con los nudillos, 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Me senté en las escaleras. El silencio me rodeaba. Solo se escuchaban las hojas de un árbol seco golpeando la pared con el viento. Después de 20 minutos, una camioneta vieja estacionó frente al edificio. Y ahí estaba ella. Marta. Más delgada, con el cabello ahora completamente blanco, pero con la misma mirada cálida. Me reconoció al instante. Emilio, dijo, como si me hubiera estado esperando. No pude contenerme. Me quebré. Las palabras salieron atropelladas, llenas de miedo, de rabia, de impotencia. Ella me escuchó sin interrumpirme, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, me tomó del brazo y me dijo que entrara. Me llevó a un pequeño cuarto detrás del altar. Había una cama, una mesita de noche y un ventilador que giraba con un chirrido constante. Aquí puedes quedarte unos días. Nadie hace preguntas en este lugar. Pasé esa primera noche sin dormir, pero por primera vez en días no sentí que alguien me observaba desde la ventana. El simple hecho de tener un techo, aunque precario, me dio una tregua. Marta me dejó comida, una cobija, y me prometió hablar con un abogado amigo suyo al día siguiente. A la mañana siguiente, desperté con el ruido de pasos en el pasillo. Me levanté sobresaltado, pero era solo Marta trayendo café en una taza agrietada. Me senté en el borde de la cama. Temblaba, no por frío, sino por no saber qué pasaría después. Me preguntó si tenía pruebas de que me estaban persiguiendo. Le mostré la foto que alguien había dejado en la puerta del motel. La giró, leyó el mensaje escrito detrás y negó con la cabeza. Esto es serio, Emilio. Muy serio. Pasaron 2 días. El abogado no podía atenderme aún. Marta me pidió que tuviera paciencia, pero cada minuto encerrado en ese cuarto era una tortura. Leía la misma página de una Biblia olvidada en el cajón. Miraba por la ventana esperando no ver nada, pero el miedo no daba tregua. Cada sonido me hacía saltar. Me sentía atrapado entre 4 paredes y entre los recuerdos de los últimos días. La tercera noche, mientras Marta celebraba un servicio con unas pocas personas en el salón principal, me senté en la oscuridad de mi cuarto y revisé los pocos mensajes que me quedaban en un celular viejo que ella me prestó. Había uno nuevo. Era de un número desconocido. Solo decía, te lo advertí. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Mi garganta se cerró. Ya no era una sospecha. Alguien me estaba cazando con precisión quirúrgica. No solo sabían dónde me escondía, también sabían que estaba debilitado. Me sentí como un animal herido, rodeado de depredadores. Fui con Marta y le mostré el mensaje. Ella intentó mantenerse serena, pero noté cómo apretó los labios. Emilio, esta persona no va a parar. Está claro que no es solo una denuncia por migración. Esto es personal. Alguien te quiere ver destruido. Le pregunté si creía que debía irme del estado. Me miró con pesar. Si te vas, pierdes cualquier oportunidad de defenderte legalmente. Y además, no sabemos hasta dónde llega esta persona. Podría encontrarte donde sea. Tienes que enfrentar esto con un abogado. Con apoyo. Esa noche, no cené. Solo bebí agua. Me quedé sentado junto a la ventana viendo cómo la luz de un poste parpadeaba en la calle vacía. Pensaba en Carlos, en los momentos de infancia que compartimos, en cómo me enseñó a andar en bicicleta, en las noches jugando dominó en la casa de nuestros abuelos. ¿Cómo alguien que un día fue tu refugio se convierte en tu verdugo? Recordé que Carlos siempre había sido celoso. Cuando estábamos en la secundaria, tuvo una novia que terminó dejándolo por otro. Nunca lo superó. Lo encontré una vez llorando detrás de la escuela, golpeando la pared con los puños hasta hacerse sangre. Decía que no soportaba que le quitaran lo que era suyo. Años después, cuando me contó que había conocido a Adriana, lo dijo con un brillo en los ojos que nunca había visto. Me dijo, «Ella es mía».
como si el amor fuera propiedad. Pensé en Adriana también, en su voz suave, en su forma de jugar con los silencios, en cómo sembró esa bomba dentro de mí con una sola frase. No pude evitar preguntarme si ella también estaba detrás de todo esto, si había alimentado la rabia de Carlos, si se había hecho la víctima, si había mentido, o si simplemente dejó que todo ardiera. Pasaron más días. El abogado finalmente aceptó verme. Se llamaba Raúl Méndez, un hombre de acento marcado, con cara de no dormir mucho. Me recibió en una oficina humilde, llena de papeles amontonados y crucifijos en las paredes. Escuchó mi historia con atención, tomando notas en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, me preguntó si tenía pruebas de que la denuncia fue hecha por alguien que conocía. Le hablé de Carlos, de la esposa, de la información precisa que los agentes tenían. Raúl me dijo algo que se me quedó grabado. La migración no actúa con esa rapidez, a menos que la información venga de una fuente muy confiable. Si dieron tu nombre, tu lugar de trabajo, tu horario exacto, eso no fue coincidencia. Eso fue una emboscada. Me explicó que podía intentar solicitar una visa U, una visa especial para víctimas de crímenes, pero que necesitaríamos pruebas concretas de que había sido víctima de persecución. No solo una denuncia, sino un acto que demostrara intención de daño personal. Le mostré la foto, le mostré el mensaje. Asintió. Esto ayuda, pero necesitamos más. Necesitamos que alguien hable. Que esa mujer diga la verdad. Al salir de la oficina, volví a sentir que el mundo giraba demasiado rápido para mí, pero al menos, por primera vez, tenía un nombre, una posibilidad, una chispa. Ya no era solo una sombra huyendo, era un hombre que iba a pelear por su derecho a existir. Regresé a la iglesia. Marta me esperaba con un plato caliente de sopa de pollo. Me lo comí despacio, sintiendo cada bocado como si fuera un acto de resistencia. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Carlos seguía creyendo que me había silenciado, que su traición se había enterrado bajo el miedo. Pero no sabía que los hombres que han perdido todo ya no tienen miedo de nada, y que cuando no tienes a dónde ir, lo único que queda es avanzar, aunque sea arrastrándote. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia resonó contigo, deja un amén en los comentarios como gesto de apoyo a todas las personas que aún luchan por justicia. Suscríbete al canal para que sigamos construyendo esta comunidad de corazones fuertes y memorias vivas. La madrugada aún no terminaba de desperezarse cuando el sonido agudo de una sirena se coló por la ventana entreabierta de la habitación donde me refugiaba. Fue tan repentino que salté de la cama con el corazón en la garganta. No era la primera vez que me sobresaltaba por ruidos que antes ni siquiera me hacían pestañear, pero esta vez no era paranoia. Esta vez no eran fantasmas. Esta vez la realidad venía con botas pesadas y placas relucientes. Escuché los pasos antes de ver las luces, gritos, órdenes secas. Luego, el golpeteo furioso en la puerta de entrada. No era mi cuarto. Era la casa de una familia vecina de Marta, que me había ofrecido esconderme por una noche mientras ella viajaba. Me dijeron que estaría seguro, que no había registros, que nadie me buscaría ahí. Se equivocaron. No tuve tiempo de esconderme. La puerta se abrió de golpe y el mundo se volvió blanco. Una linterna me cegó. Un agente gritó mi nombre completo con una precisión que me heló los huesos. Sabían quién era, sabían dónde estaba. Me ordenaron que levantara las manos. Lo hice sin pensar. Sentí el frío del metal cuando las esposas se cerraron en mis muñecas. Y en ese instante, supe que mi libertad había terminado. Me sacaron de la casa sin zapatos, solo con la camiseta vieja que usaba para dormir. Afuera, una camioneta negra esperaba con las puertas abiertas. Al subir, noté que ya había otros 2 hombres allí dentro. Uno lloraba. Otro tenía la mirada perdida. Todos compartíamos el mismo destino y el mismo silencio. El trayecto hasta el centro de detención fue eterno. El agente que conducía no dijo una sola palabra.
El que iba a mi lado solo miraba por la ventana. El ambiente era denso. En cada curva del camino sentía que dejaba atrás una parte de mí que no volvería a recuperar. Al llegar, nos hicieron bajar uno por uno. Nos revisaron como si fuéramos mercancía. Me quitaron las agujetas, el cinturón, el celular, el poco dinero que llevaba en el bolsillo. Me obligaron a firmar papeles que no entendí del todo. Luego, me tomaron fotos, una de frente, una de perfil, como si fuera un criminal, como si el único delito fuera existir en un país que nunca me dio permiso para soñar. Nos repartieron uniformes naranjas, ásperos y con olor a desinfectante. Me asignaron una celda con otros 3 hombres. Uno era guatemalteco, con mirada triste y piel curtida por el sol. El otro era haitiano, apenas hablaba español. El tercero no dijo su nombre. Solo se quedó sentado en la esquina, abrazando sus rodillas, como si quisiera desaparecer. Las horas se convirtieron en días, y los días en una rutina que erosionaba el alma. Nos despertaban a las 5 de la mañana con gritos. Nos daban un desayuno que consistía en pan duro, una bebida aguada que decían era café, y una porción de avena sin sabor. A veces había un huevo. La mayoría de las veces, no. Las duchas eran colectivas. El agua siempre estaba fría. No había privacidad. No había espacio. Solo un murmullo constante de dolor contenido. La mayoría de nosotros no hablábamos mucho. Había algo en el aire que aplastaba cualquier intento de conversación. Cada hombre ahí estaba quebrado de una forma distinta. Recuerdo una noche en particular. Un joven hondureño se puso a cantar bajito una canción de su tierra. Era una balada triste. Hablaba de su madre y de una despedida en la terminal de buses. Uno de los guardias lo mandó callar. Él no respondió. Siguió cantando, más bajo. Entonces, el guardia entró a la celda, lo empujó contra la pared y le gritó que ese no era un lugar para romanticismos. Nadie dijo nada. Solo lo ayudamos a levantarse cuando el guardia se fue. A veces, durante el recuento de la tarde, escuchaba nombres conocidos, personas que había visto en el barrio, en las protestas, en las ferias de comida, todos allí, como piezas de un rompecabezas al que nunca debimos pertenecer. El tiempo era extraño dentro del centro. No sabías si era lunes o viernes. Solo existía el sonido de las puertas metálicas cerrándose, el zumbido de los fluorescentes, el eco de los pasos de los guardias. Todo lo demás era una neblina espesa. Una tarde, uno de los internos me prestó una Biblia. No porque creyera en Dios, sino porque era el único libro que tenían. Leí un versículo al azar. Decía algo sobre los enemigos que se levantan contra ti sin razón. No era consuelo, pero me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. En ese lugar, hasta una frase en papel podía darte fuerza. Los pensamientos sobre Carlos eran inevitables. Me preguntaba si estaría durmiendo tranquilo, si aún vivía con Adriana, si celebraba haberme borrado de su camino. Imaginaba su rostro, su voz, su manera de decir que todo lo que tenía era gracias a su esfuerzo. Me dolía más su traición que las esposas, más su silencio que los gritos de los guardias. Un día, me llevaron a una sala pequeña con una mesa de metal y una silla atornillada al suelo. Allí me informaron oficialmente que sería deportado. Tenía una orden en firme. Me preguntaron si deseaba firmar la salida voluntaria. Les pedí hablar con un abogado. Me miraron como si estuviera bromeando. Uno de los agentes dijo con sarcasmo que podía intentarlo, pero que era perder el tiempo. Les dije que ya tenía abogado, que su nombre era Raúl Méndez, que había una solicitud en curso. Me miraron. Luego se miraron entre ellos y me pidieron esperar. Me dejaron solo, en esa sala sin ventanas, con una lámpara parpadeando. Pensé que quizás no volverían. Después de horas, un agente regresó y me dijo que mi abogado había confirmado mi representación, que el proceso de deportación quedaba en pausa momentáneamente. Solo por unos días. Fue la primera vez en semanas que sentí un respiro. No era libertad, pero al menos era una pausa en la pesadilla. Regresé a mi celda y me senté en el rincón más oscuro.
Cerré los ojos. Me abracé las rodillas, como aquel hombre que nunca hablaba. En ese instante, entendí que no era el único que se desmoronaba por dentro, que ese centro de detención estaba lleno de historias como la mía, lleno de hombres rotos por un sistema que nunca los vio como personas. Pero también entendí algo más, que mientras mi corazón siguiera latiendo, aunque fuera despacio, aunque estuviera herido, aún podía pelear, aún podía contar mi historia, aún podía gritar, aunque fuera desde el fondo de una celda, que yo no era el monstruo que querían pintar, que yo tenía un nombre, una historia, una verdad que nadie, ni siquiera Carlos, podía borrar. Los días dentro del centro de detención se volvieron grises, repetitivos, como si el mundo se hubiera detenido y solo quedaran horas muertas. Me levantaba con los gritos de los guardias, comía sin hambre, me duchaba sin prisa y volvía a mi cama metálica con la espalda encorvada por el peso de lo que me estaban haciendo vivir. A veces sentía que ya no era yo, que Emilio, el hombre que cruzó la frontera con sueños, se había ido, que lo que quedaba era solo un cuerpo cumpliendo tiempo, esperando una fecha incierta de salida o castigo. Una mañana, me llamaron por mi nombre y número de interno. Me llevaron a otra sala, esta vez con una computadora encendida, una cámara enfocada a mi rostro y un oficial al lado. Frente a mí, en la pantalla, apareció el rostro de Raúl Méndez. Llevaba una camisa azul clara, el rostro visiblemente agotado, pero con una expresión que mezclaba determinación y rabia. Me saludó por mi nombre y me dijo que había algo nuevo, que había logrado hablar directamente con una persona clave. Dijo que había contactado a Marta, que ella le había entregado una copia del mensaje que había recibido. También le había dado acceso a los registros de la cámara de seguridad de la iglesia, donde se podía ver claramente a un hombre rondando la entrada la noche que me dejaron el sobre con la foto. Raúl estaba intentando que ese video se usara como prueba de hostigamiento. No sería fácil, pero era un inicio. Le pregunté si había forma de vincular eso directamente con Carlos. Raúl no quiso hacer promesas. Dijo que trabajaría en eso, que necesitaba investigar con más profundidad. Pero me dijo algo que no olvidaré. Emilio, si esta persona hizo todo esto para destruirte, lo mínimo que podemos hacer es exponerlo. Por ti, por tantos otros que pasan por lo mismo y se quedan callados. Cuando terminó la llamada, sentí algo parecido a esperanza. No era grande, no era sólida, pero era más de lo que tenía en semanas. Caminé de regreso a mi celda, con el corazón latiendo un poco más rápido. Por primera vez, algo se movía a mi favor. Pasaron 2 semanas más. Durante ese tiempo, Raúl me enviaba actualizaciones a través del personal legal del centro. Me decían que había enviado cartas a las autoridades migratorias, que estaba armando un dossier con todo lo que había ocurrido, que incluso había solicitado una entrevista directa para explicar la situación. Mientras tanto, la vida dentro del centro seguía su curso. Vi partir a muchos. Algunos lloraban, otros iban en silencio, resignados. Había quienes salían esposados, con la mirada rota, con la dignidad arrastrada por el piso. Cada vez que se abría la reja del pasillo, contenía la respiración. No sabía si venían por mí, si ese era mi final, si ese era el momento en que tendría que dejar todo atrás. Una tarde sucedió algo que me marcó profundamente. Uno de los internos, un hombre mayor, cubano, comenzó a tener problemas para respirar. Se ahogaba, se sujetaba el pecho. Gritamos por ayuda. Golpeamos las puertas. Pero los guardias tardaron demasiado. Cuando finalmente llegaron, él ya estaba inconsciente. Se lo llevaron en una camilla y nunca regresó. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en ese hombre, en su vida, en lo que lo trajo hasta allí. Pensé que podía haber sido yo, que tal vez sería yo el próximo. La muerte no siempre llega con balas. A veces llega con papeles firmados en silencio, con indiferencia, con olvido. 3 días después, me llamaron para otra videollamada con Raúl. Esta vez, su rostro mostraba algo distinto. Había tensión,
pero también una chispa. Me dijo que había logrado contactar a una excompañera de trabajo de Adriana, una mujer que había trabajado con ella en una tienda de ropa, y que confirmó, en una declaración jurada, que Adriana había mencionado algo sobre manipular a su esposo para deshacerse de alguien que la incomodaba. Esa frase, aunque vaga, podía ayudar. También me dijo que estaba tramitando una orden de alejamiento simbólica, aunque sabía que las probabilidades eran bajas por mi situación migratoria. Le pregunté si tenía noticias sobre Carlos. Me dijo que estaba siendo investigado por supuesta colaboración en una denuncia falsa, pero que todo dependía de la voluntad del fiscal, que a veces las leyes no alcanzaban para hacer justicia, pero que él haría lo posible por sacarme de ese infierno. Cuando terminó la llamada, algo dentro de mí se rompió, no de tristeza. Era otra cosa. Era una mezcla de cansancio, de dolor acumulado, pero también de una fuerza nueva que no sabía que tenía. Me di cuenta de que había sobrevivido, que todavía estaba de pie, a pesar del miedo, del encierro, de la traición, que el Emilio que llegó a este país con las manos vacías ahora tenía algo que muchos no tienen: la voluntad de luchar. Un día, cuando menos lo esperaba, un guardia vino a buscarme. Me dijo que tomara mis cosas, que me preparara. Iba a ser trasladado a una audiencia especial. Me dieron mi ropa vieja, la que llevaba el día que me arrestaron. Al ponérmela, me sentí como un niño tratando de entrar en el cuerpo de un adulto. Nada me quedaba igual. Había cambiado demasiado. El trayecto al tribunal fue silencioso. Íbamos esposados, uno junto al otro, sin hablarnos. Al llegar, me sentaron en una sala fría, con paredes grises y bancos duros. Frente a mí, un juez. A un lado, Raúl, por fin en persona. Al otro, un agente de migración. Comenzaron a hablar en términos legales que apenas entendía. Se mencionaron códigos, números de casos, artículos de ley. Raúl habló con firmeza. Presentó las pruebas. Mostró la foto, el mensaje, la declaración de la excompañera de Adriana. Habló de persecución, de abuso de confianza, de represalias personales disfrazadas de denuncia legal. Yo solo escuchaba, sentado, con las manos en el regazo, temblando sin que se notara. Después de casi una hora, el juez pidió un receso. Luego, regresaron. Y entonces pronunció una frase que aún resuena en mi memoria. En vista de los elementos presentados, este tribunal decide suspender la orden de deportación mientras se investiga el posible uso malicioso del sistema migratorio. Queda usted en libertad condicional, bajo supervisión, hasta nueva audiencia. Me quedé en silencio. Raúl me miró y asintió con los ojos. No era una victoria completa, pero era libertad. Parcial, vigilada, limitada, pero libertad al fin. Salí del tribunal con una pulsera electrónica en el tobillo, sin destino fijo, sin garantías, pero respiraba aire de nuevo. Caminaba por las calles como un hombre que volvió a nacer. El sol me pareció más cálido, los ruidos de la ciudad menos agresivos. El mundo seguía ahí, y yo también. Regresé a la iglesia. Marta me recibió con un abrazo que me quebró por dentro. Lloré en sus brazos como un niño perdido. Me preparó sopa, me ofreció cama y me dijo que aún quedaba camino por recorrer, pero que ya no estaba solo. Esa noche, mientras me recostaba en la misma cama donde tantas veces sentí miedo, me di cuenta de que lo que me habían arrebatado no era solo libertad, era confianza, fe, dignidad, y que ahora, con cada paso que daba, estaba comenzando a recuperarlas, una por una, con dolor, con memoria, con verdad. Con los días de libertad condicional sobre mis hombros, la culpa, la rabia y la esperanza se mezclaban dentro de mí como fuerzas antagónicas dispuestas a arrancarme por dentro. Volver a caminar en las calles, aunque con pulsera en el tobillo, se sentía como caminar entre llamas invisibles. Cada rostro que pasaba frente a mí podía ser amigo o enemigo. Cada persona podría oír mi nombre y reconocerme. Uno nunca está libre del todo,
cuando vive bajo el peso de un pasado que aún camina detrás de ti. En la iglesia, Marta me esperaba. Su mirada era suave, comprensiva, pero sus manos transmitían firmeza. Me abrazó como quien recibe un hermano en pena, con ternura y urgencia. Al entrar al salón principal, el eco de las tablas del suelo me recordó cada paso que había dado huyendo, oculto, empequeñecido. Ella preparó una sopa caliente, sencilla, pero era el mejor alimento que había probado en semanas. Me senté en silencio frente a mi plato. No sabía cómo empezar. Marta solo sonrió y Hijo, en ese instante come. algo cambió. Acepté que aún podía recibir cuidado, aunque mi orgullo gritara lo contrario. Durante esa noche hablamos poco. Yo repasaba en mi mente la estrategia de Raúl, las piezas del rompecabezas que empezaban a encajar. Pensaba en la excompañera de Adriana, su declaración, los registros de seguridad, las pruebas que necesitaban fortalecerse. Pensaba en el riesgo que corría cada vez que salía de esa casa, incluso con permiso judicial. Pero era la única forma de seguir. Volver atrás ya no era opción viable. A la mañana siguiente, Marta me pidió que fuera con ella a una pequeña oficina que ella alquilaba en el mismo inmueble de la iglesia. En ese cuarto de paredes blancas y ventanas con rejas, estaba colgado un diploma de estudios bíblicos y una fotografía de ella con jóvenes inmigrantes que ella había ayudado años atrás. Allí entró también Raúl, con carpetas y una carpeta gruesa llena de documentos. Traía consigo hojas de contratos, declaraciones juradas, pruebas fotográficas e informes policiales que había logrado conseguir. Raúl me miró con esa expresión que mezcla determinación y cansancio. Su voz no tenía aspavientos, pero cada palabra era húmeda de verdad. Me explicó que habían solicitado audiencias con ICE y con la Oficina de Servicios Migratorios, que los registros de seguridad de la iglesia podrían demostrar que alguien rondaba la zona la noche del sobre con mi foto, que la declaración jurada de la excompañera de trabajo decía que Adriana había comentado con ella la posibilidad de que su esposo eliminara aquello que le molestaba. Esa frase, tan vaga como peligrosa, ya estaba generando inquietudes en los fiscales migratorios. Le pregunté cómo podrían vincular todo eso directamente con mi primo Carlos. Él suspiró, recogió una hoja y deslizó ante mí un informe parcial. Dijo que estaban comprobando movimientos bancarios, mensajes internos de la empresa donde trabajaba Adriana y llamadas entre líneas desconocidas, que ya había algunas pruebas circunstanciales que lo colocaban en el mismo círculo de sospechosos. Mientras hablábamos, Marta se quedó en la puerta escuchando. Cuando Raúl se retiró un momento para hacer llamadas, ella me tomó del brazo y dijo: «Emilio, recuerda que nada de esto puede pesar más que tu voluntad de seguir». Sus palabras eran suaves, pero tenían la fuerza de alguien que ha visto cómo el sistema devora personas. Me sentí frágil y fuerte a la vez. Ese día salí a la calle con precaución. Fuimos al centro de la ciudad para entregar documentos nuevos. La ciudad me parecía distinta, más peligrosa, pero también más real. Cada semáforo, cada cruce, me recordaba que aunque tenía permiso parcial para existir, seguía siendo alguien observado. Cada paso fuera de la iglesia era un acto de fe. En el camino, Marta habló de su propia historia. Me contó que cuando llegó de El Salvador hace décadas, también tuvo que caminar entre sombras, que conoció injusticias peores, que perdió amigos que se entregaron por asilo, que me veía en mí algo de aquella juventud que descubrió que sobrevivir no es conformarse. Sus historias me dieron coraje, me recordaron que no estaba solo en ese camino. Al regresar, vi la cara de Marta cambiar cuando alcanzamos la puerta. Se paró, giró la cabeza, como si alguien la llamara. Miré hacia la acera. Un coche pasó despacio frente a nosotros. No era el coche negro de antes, pero sus ventanas estaban tan oscuras que solo vi siluetas. Marta exhaló. Me apretó la mano con fuerza y emprendimos el paso hacia adentro. Esa noche no dormí bien. Escuchaba ruidos leves, gotas de agua en la tubería, sombras que se movían. Cada sonido era un recordatorio.
El enemigo podía estar cerca. A la mañana siguiente, Raúl me llamó desde su oficina para decir que habían conseguido una nueva pieza de prueba, un testimonio anónimo de un vigilante nocturno de la iglesia que había visto la noche en que me dejaron la foto. Alguien que no quería aparecer públicamente por miedo. Esa declaración decía que vio a un hombre que observaba desde un vehículo estacionado tomar fotos. No podía identificarlo, pero ayudaba. Además, Raúl logró obtener registros de llamadas del número anónimo que me habló en el restaurante anunciando que la inmigración vendría. Ese número estaba asociado a la línea telefónica de una oficina donde Carlos trabajaba como gestor de inmigración para ciertos clientes latinos. Era circunstancial, sí. No era prueba contundente, pero ya quedaba un hilo entre Carlos, ese número, y los hechos que me perseguían. Esa tarde, mientras volvía a la iglesia, me crucé con vecinos que antes me saludaban. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no reconocerme. Sentí que la ciudad misma estaba decidiendo de qué lado ponerse. En la puerta, Marta me esperaba con la sopa lista. La miré, agradecido. Nunca había comido algo con tanto sabor de vida. Al caer la noche, Pedro, un joven que ayudaba con la iglesia, llamó a la puerta con un sobre sellado. Me lo entregó con discreción. Decía, para Emilio. Dentro estaban copias de mensajes antiguos entre Carlos y Adriana, en los que ella hablaba de su complot con gente externa, del deseo de que ese problema desapareciera sin levantar sospechas. No eran pruebas legales definitivas, pero eran veneno en el papel. El principio de que alguien planeó todo. Leí el sobre con manos temblorosas. Sentí ira, pero también sentí algo que hacía tiempo no sentía. Justicia moviéndose. Algo dentro de mí se encendió. No solo la voluntad de pelear, una certeza fría, dura, de que estaba en el lugar correcto con las personas correctas, que aunque el camino fuera largo, ya no estaba solo ni en silencio, que esa traición que me arrancó la vida comenzaba a mostrar sus grietas. Durante los días siguientes, cada palabra de Raúl pesaba más que un ladrillo. Él revisaba documentos, llamadas, registros bancarios, correos electrónicos antiguos y todo lo que pudiera conectar las piezas de ese rompecabezas mortal que alguien había armado con mi vida como tablero. Me sentía como un detective de mi propia tragedia, obligado a reconstruir cada momento para que otros vieran lo que yo ya sabía. Todo había sido planeado. Raúl me dijo que ya habían entregado a la corte las nuevas pruebas, la declaración jurada de la excompañera de Adriana, los registros de llamadas del número anónimo que me amenazó, los mensajes antiguos encontrados entre Carlos y Adriana, y los videos de seguridad que mostraban a alguien rondando la iglesia esa noche. Además, solicitó que esos elementos fueran considerados indicios válidos de hostigamiento personal, con la esperanza de que los fiscales migratorios reabrieran la investigación sobre el origen de mi denuncia. Una de las cosas que más me causaba asombro era cómo alguien podía usar el sistema contra ti. Que una denuncia ante ICE, basada en mentiras, pudiera disparar una cadena burocrática que te arranca la libertad casi sin defensa. No es raro que casos de deportaciones indebidas se basen en denuncias falsas. Algunos inescrupulosos usan esa arma como venganza, para eliminar rivales o chantajear, pero que me tocara vivirlo en carne propia, que toda mi vida pendiera de un hilo frágil. Eso era más que injusticia, era un crimen. Con el permiso condicional ya en marcha, me encontraba en una zona ambigua. Legalmente no estaba libre del todo. Vivía bajo vigilancia, con una pulsera electrónica, sin poder mudarme sin permiso, sin poder viajar. Pero el hecho de que el tribunal aceptara revisar mi caso nuevamente me dio oxígeno. En el centro de detención, ese tipo de concesiones rara vez se hacen sin presión legal o pruebas contundentes. Esa tarde, Marta me acompañó al edificio federal, donde presentarían las pruebas finales ante ICE. Sus manos sostenían una carpeta gruesa. Adentro, cada papel era una confesión en potencia. Caminamos por pasillos oficiales,
bajo luces frías y rostros imperturbables. Adelante de nosotros, un ventanal de cristal mostraba la ciudad como si estuviéramos fuera de su orden. Dentro, la burocracia nos esperaba como una pared. Entramos en una sala de espera grande, con sillas plásticas y revistas viejas. Yo me sentía expuesto. El tiempo transcurría con lentitud y agotamiento. Cuando finalmente nos llamaron, entramos a una oficina con una mesa de madera pulida y 3 camas pequeñas. Un oficial de ICE alzó la vista. Examinó nuestros documentos, los códigos, las evidencias. Marta se quedó en silencio. Yo estaba al lado de Raúl, sosteniendo la carpeta con todo lo que podía demostrar mi inocencia, mi victimización, la traición que me destruyó. El oficial nos preguntó qué esperábamos de ese encuentro. Raúl respondió que reconozcan que mi denuncia fue producto de un ataque personal, que se anule la orden de deportación y que mi caso sea revisado con imparcialidad. Durante el interrogatorio me preguntaron minucias, direcciones antiguas, teléfonos que ya no usaba, nombres de compañeros de trabajo, fechas de eventos. Todo estaba calculado para tantear mis respuestas. Yo respondía con cautela, sabiendo que cada palabra podría ser manipulada. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. En un momento, uno de los oficiales deslizó una hoja con preguntas sobre mis relaciones familiares y si conocía a alguien con poder. Yo lo miré directamente y dije la verdad. Carlos, que era mi primo, que me había acogido y que sospechaba que estaba detrás de la denuncia que me destruyó. El oficial me miró en silencio. Tomó nota. Esa confesión que había guardado para mí salió de mis labios en ese momento, como un acto de liberación. Después de lo que parecieron horas, el oficial se levantó, recogió los documentos y los miró con detenimiento. Me devolvió una copia sellada. Dijo que revisarían todo y que me entregarían una respuesta en algunos días. Salimos de la oficina. Yo respiraba como si hubiera emergido de un túnel. Marta me sostuvo del brazo. Raúl asintió con expresión dura. Ahora la prueba estaba en manos de quienes deciden. Nos quedábamos en espera de una decisión que pesaría más que cualquier sentencia. Durante la semana siguiente viví en constante expectativa. Cada sonido de carro, cada toque en la puerta me hacía saltar. Dormía con los ojos entreabiertos. Mi mente volvía una y otra vez al momento en que dije el nombre de Carlos frente al oficial. Sabía que eso ponía a la traición en evidencia. Sabía que muchos no lo harían por miedo. Pero yo lo dije. Lo dije con voz quebrada, con rabia contenida, con la esperanza de que alguien escuchara. Una tarde recibí un mensaje de Raúl que me dejó sin aire. Decía, «Hay novedades. Ven mañana temprano a la oficina». Lo leí 5 veces. Mi mano temblaba al sostener el celular. No sabía si alegrarme o temer. Al día siguiente fui con Marta. Ella me dijo en el auto, «No esperes menos que una lucha más fuerte». Yo asentí sin hablar. Al llegar a la oficina, Raúl me recibió con el ceño fruncido, pero con una leve sonrisa cansada. Me pidió que me sentara. Tomó un papel. Era una carta oficial de ICE. Me miró y dijo, «Tu caso ha sido reabierto para investigación interna. La orden de deportación está suspendida hasta nueva evaluación». Quedé congelado. Era lo que habíamos pedido, pero también era solo el principio. Él dijo, «Esto no es un perdón, es una pausa. Tienes que seguir demostrando que esta denuncia fue fabricada con un propósito, destruirte. Tienes que resistir». Salí de esa oficina con un nudo en la garganta. No celebré. No me permití la victoria todavía. Solo caminé hacia la iglesia en silencio. Marta me esperaba afuera, con la mirada confundida, pero esperanzada. Cuando me vio, abrió los brazos y me abrazó. Lloré otra vez en sus hombros, pero esta vez no era el llanto de un hombre rendido. Era el llanto de alguien que lucha, que recobra pedazos de sí mismo. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, pensé en lo lejos que había llegado, en lo mucho que habían intentado borrarme, en todos los días sin dormir, en las noches con miedo,
en la soledad. Pensé en Carlos, en Adriana, en la traición tan cercana que cortó mis raíces. Y supe que aunque el camino seguiría siendo oscuro, ya no era un hombre sin armas. Ya tenía verdad, evidencias, grietas visibles en la mentira que me querían obligar a tragar. Y con eso, algo dentro de mí ardía con una llama nueva, la de la justicia, que comienza a responder. Cada vez que pienso en aquel día en que la suerte dio un vuelco, siento que algo moría un poco dentro de mí, pero también algo empezaba a despertar. Volver al mundo exterior ya no era un simple deseo, era una urgencia que me quemaba los huesos. Después de la audiencia que pausó mi deportación, volví con Marta caminando por calles que ya reconocía demasiado. Los pasos eran silenciosos. El aire parecía espiar cada uno de mis latidos. En mi bolsillo, llevaba el sobre que contenía los mensajes entre Carlos y Adriana, esa pequeña prueba que temblaba como piedra en mis manos. Marta caminaba delante, su silueta recortada por las farolas, como un escudo frágil pero decidido. Al llegar al refugio, me esperaban algunas caras conocidas. Pedro, la señora que limpia la capilla, un par de voluntarios que solían traer alimentos. Nadie preguntó nada. Esa noche dormí con la luz encendida, consciente de que la amenaza, aunque momentáneamente detenida, aún respiraba cerca. Al día siguiente, Marta y Raúl me llevaron a la oficina de inmigración para revisar el expediente que ellos estaban construyendo. Entramos en una sala con muebles grises y ambiente neutro. Raúl desplegó documentos uno tras otro, declaraciones juradas, capturas de pantalla, registros electrónicos. Él hablaba con calma, pero cada palabra llevaba un filo. Le dijeron al oficial del ICE que la evidencia sugería un patrón de acoso personal, un hostigamiento que no surgía de la nada, que alguien usó la maquinaria estatal como arma privada. Ante ellos decliné emociones visibles, pero por dentro se me agitaban tornados. Dijeron que mi orden de deportación quedaba suspendida mientras se evaluaban esos nuevos indicios. No era certeza de victoria, pero era la tregua que jamás pensé que recibiría. Salimos sin celebrar. La victoria no puede imaginarse aún. Unos días después, me enteré de que Carlos estaba siendo investigado. Una fuente confiable proporcionó documentos internos donde aparecían comunicaciones con oficinas legales que podrían haber ayudado a formalizar denuncias sin prueba real, que su nombre aparecía vinculado al número que me amenazó. Una conexión sucia, intangible, pero cada hilo comenzaba a mostrar su sombra. Mientras tanto, la vida debía continuar. Volví a la iglesia, retomé horarios mínimos de vida cotidiana, caminar, comprar ingredientes para preparar alguna comida humilde, mantener el silencio en calles transitadas. Cada vez que alguien me decía hola, una parte de mí se asustaba. ¿Sería delatado? ¿Reconocido? Pero también, cada saludo era un puente que volvía a conectarme con el mundo del que habían querido arrancarme. En esas horas de tedio, recibí una llamada de una mujer que dijo ser amiga de Adriana. Al principio me negué a contestar, que quién era, pero ella insistió. Dijo que estaba cansada de cargar el peso de la culpa, que sabía cosas, que Adriana y Carlos planearon su estrategia con terceros, que habían contratado vigilancia, que la denuncia ante ICI fue parte de un trato. No quiso dar nombres, pidió discreción. Me dio solo frases, indicios vagos, pero suficientes para refrendar que no estaba loco, que había un diseño detrás de mi caída. Le conté a Raúl. Él escuchó, anotó, prometió que pediría que esa declaración se formalizara como testimonio protegido, pero advirtió que cualquier declaración anónima debía confirmarse con otros datos para que fuera aceptada por la corte. Pasó una noche en vela, mientras revisaba mentalmente cada palabra de esa mujer. ¿Era real? ¿Estaba arriesgando nuevas amenazas? Pero también, ¿cuánta más verdad estaba dispuesta a callar por miedo? A la mañana siguiente recibí un paquete sin remitente. Dentro había documentos viejos, contratos de propiedad, recibos, cartas entre Carlos y personas que nunca escuché nombrar. En uno de los sobres
había una carta escrita a máquina. Todo aquello que se construye sobre mentiras, tarde o temprano, se derrumba. No mencionaba nombres, pero no hacía falta. Marta me acompañó esa tarde a revisar esos papeles. Su silencio decía tanto como sus palabras. Cada hoja que abría era una lata de gusanos, pero no dudaba. Esa noche escribí todo en mi mente, como quien deja huella para no olvidarse de quién era, porque si algo me quedaba claro, era que ya no podía volver atrás. Mi batalla había dejado de ser solo por mí. Era por dignidad, por verdad, por los que caminan en silencio porque creen que no hay justicia para ellos. Dormí pocas horas. Soñé con mi infancia, con Carlos de niño, con la inocencia que en alguna época compartimos. Soñé que volvía a esa casa de mi primo con la misma sonrisa de antes, pero esa casa ya no existía. En lugar de paredes, había grietas, y yo caminaba entre ellas con un papel en la mano, dispuesto a mostrar que no había sido culpable de nada que mereciera ser borrado. Desperté con el amanecer colándose por la ventana pequeña del cuarto donde Marta me había acogido. Me levanté, me vestí con ropa modesta, limpio pero con cicatrices visibles. Caminé hasta la iglesia para una breve ceremonia de oración silenciosa. Cerré los ojos y hablé mi verdad. No voy a dejar que mi nombre sea borrado por la traición que nació de envidia. Y al abrir los ojos, vi que cientos de rostros se cruzaban afuera, algunos atentos, otros con expresiones indiferentes, pero nadie que pensara que yo era culpable. Sabía que el viento traería noticias, que Carlos no se quedaría quieto mientras sus hilos se descubrieron, que Adriana, ocultando su rol, también lucharía para que su nombre no quedara marcado. Pero también sabía que yo ya había dado el paso más difícil, alzar la voz, y que esa voz ahora tenía pruebas, testigos, documentos, y que cuando se pruebe que la denuncia fue arma, ese silencio que quisieron imponer será su condena. Y entonces sentí que estaba más vivo que nunca, que mis pasos, por pequeños que fueran, construían el camino hacia algo que ya no era un sueño. Era justicia. La mañana en que Raúl me llamó con voz más tensa que de costumbre, supe que algo había cambiado en el curso del juego. Me pidió que fuera de inmediato a su oficina. Me levanté, me puse la misma camisa que llevaba desde hacía semanas y salí caminando por las calles húmedas, como si cada paso fuera una cuenta regresiva. El aire tenía ese sabor a metal que antecede las tormentas. Marta no dijo nada, pero me acompañó. Su mirada era el silencio más fuerte que había aprendido a leer. Al llegar, Raúl tenía sobre su escritorio un folder cerrado y otro abierto. No me ofreció asiento. Me miró fijo y me dijo lo que nadie quiere escuchar, pero todo sobreviviente merece. Recibimos confirmación de que Carlos será citado para declarar bajo investigación interna. Me explicó que, si bien no era un juicio formal aún, el fiscal de inmigración había considerado la acumulación de pruebas suficiente como para que Carlos tuviera que explicar su relación con la denuncia que me puso en peligro. Por primera vez en meses, la balanza se inclinaba, aunque fuera 1 milímetro. Sentí una punzada en el estómago. Mi propio primo, el que me recibió al llegar a este país, ahora tendría que dar la cara frente a las autoridades por lo que me había hecho. No supe si sentir alivio o miedo, porque sabía que alguien como él no se quedaría de brazos cruzados. Raúl lo sabía también. Me dijo que debíamos estar listos para represalias, que a veces, cuando la verdad comienza a salir, los que viven de la mentira hacen su jugada más peligrosa. Esa noche, mientras repasábamos todo lo que habíamos acumulado, Raúl sugirió que yo grabara mi testimonio completo. Un relato largo, cronológico, detallado. Algo que pudiera usarse no solo como parte del expediente, sino como protección. Una historia que quedara registrada en caso de que algo me ocurriera. Me senté frente a una pequeña cámara en su oficina. Comencé a hablar. Al principio, la voz se me quebraba, pero luego las palabras comenzaron a fluir. Conté todo.
desde el primer día que llegué a casa de Carlos, desde el primer gesto extraño de Adriana, desde el momento exacto en que sentí que algo no estaba bien, cada noche sin dormir, cada amenaza velada, cada silencio cómplice, cada traición que se disfrazó de hospitalidad. Raúl escuchaba sin interrumpir. Marta lloraba en silencio al fondo. Cuando terminé, sentí que había dejado una parte de mi alma en esa grabación, pero también sentí que algo dentro de mí se ordenaba. Era mi historia, al fin, dicha con mi voz, sin filtros, sin miedo. Días después, recibimos una notificación inesperada. Adriana había solicitado protección legal para no testificar, alegando que su integridad emocional estaba en riesgo. Ese movimiento sorprendió a Raúl. Lo interpretó como una señal de que sabía que su implicación era seria, que temía que salieran más pruebas, que el círculo comenzaba a cerrarse. Mientras tanto, la comunidad alrededor de la iglesia empezaba a hablar. Algunos sabían, por comentarios, por rumores, lo que me había pasado. Otros venían directamente a preguntar. Una mujer hondureña me contó que su cuñado también fue deportado por una denuncia falsa de su expareja. Un joven salvadoreño me dijo que su hermano estuvo preso meses por una acusación, que luego se descubrió falsa. Me di cuenta de que mi historia no era la única. Solo era una más en un sistema que a veces castiga al inocente y protege al que sabe manipular. Marta organizó una pequeña reunión una noche, sin cámaras, sin papeles, solo personas. Personas que, como yo, habían sido traicionadas por alguien cercano. Nos sentamos en círculo. Uno por uno compartió su historia. Una madre deportada con su hija en brazos. Un hombre entregado por su primo por venganza. Una chica que escapó de una red de tráfico humano y fue acusada de invención. Cada palabra en esa sala era un espejo de dolor, pero también de resistencia. Fue en ese momento que comprendí que mi historia tenía valor más allá de la justicia personal, que mi voz podía abrir puertas a otros, que cada vez que alguien rompía el silencio, se debilitaba un poco más la red de miedo que sostiene la injusticia. Esa misma noche, después de la reunión, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Decía, «Ya hablaste demasiado. Ten cuidado». Era corto, directo. Me temblaron las manos. Se lo mostré a Raúl. Él lo documentó de inmediato y lo adjuntó al expediente. Me ofreció refugiarme en otro lugar, al menos por unos días. Pero yo no quise huir otra vez. Ya no más. Decidí quedarme. Esa decisión no fue fácil. Dormía con una silla contra la puerta. No salía sin compañía, pero también empecé a caminar con la cabeza más erguida, a mirar a los ojos, a dejar de sentir vergüenza por lo que me pasó, porque entendí que la vergüenza no era mía, era de ellos, de los que traicionan, de los que destruyen, de los que denuncian sin alma. Pasaron unas semanas. El fiscal citó a Carlos. Él compareció. Lo negó Dijo todo. Que me había ayudado, que nunca tuvo problemas conmigo, que su esposa también estaba confundida por las acusaciones, que yo debía estar agradecido, pero su versión ya no coincidía con las pruebas, ni con los mensajes, ni con la línea del tiempo, ni con su propio silencio prolongado desde que comenzó todo. Raúl me dijo que el fiscal quedó con más dudas que certezas, y que eso jugaba a nuestro favor. Porque un caso basado en una denuncia falsa se cae cuando el denunciante no puede sostener la verdad. Y yo seguí caminando, con paso lento, pero firme, sabiendo que, aunque el sistema era una selva, había senderos donde los que resisten podían sembrar justicia. Con cada palabra mía, con cada documento, con cada noche de insomnio, estaba construyendo mi libertad. Y también, de alguna forma, estaba reconstruyendo a ese Emilio que un día cruzó la frontera soñando con algo mejor, sin saber que, a veces, lo mejor no llega en forma de casa ni de dinero. Llega como verdad. Llega como dignidad recuperada. Llega como la certeza de que nadie podrá arrebatarte tu historia, porque ahora es tuya para siempre.
Atravesar toda esa tormenta sin perder la mirada ni olvidarme de quién soy me preparó para el momento que más temía, enfrentar a mi propia sangre. Cuando me enteré de que mi madre había sido informada por terceros sobre lo que estaba ocurriendo, sentí que el mundo se cerraba y se abría al mismo tiempo. ¿Cómo hablar con un padre enfermo desde otro país? ¿Cómo decirle que quien lo engañó fue su otro hijo? ¿Cómo pedir perdón por no haber podido protegerlos, pero también exigir que escucharan mi verdad? Recibí una llamada inesperada un domingo por la tarde. Era ella. Mamá. Su voz temblaba como una rama en la tormenta. Dijo que quería escuchar de mí todo lo que había pasado. Le contesté lo más sincero que pude, sin suavizar las heridas, sin ocultar el miedo que aún me recorrió los huesos. Le conté desde la noche del Año Nuevo, el mensaje susurrado, la mirada que cambió, el coche negro, la denuncia, el centro de detención, las pruebas, la audiencia que detuvo la deportación, y todo lo que se había tejido alrededor de mí. No omití nada, no adorné nada. Mamá escuchó en silencio. A veces sollozaba, otras quedaba muda. No interrumpía, no juzgaba, solo escuchaba. Colgar fue doloroso y liberatorio al mismo tiempo. Sentí que parte de mí se rompía y otra parte se afirmaba. Poco después, volvió a llamar. Dijo que papá estaba enfermo, que los médicos decían que no le quedaba mucho tiempo, que quería verlo, que si podía, que regresara. Esa petición me partió. Oír que mi padre agonizaba lejos, sin poder tocar sus manos ni decirle que lo siento, me retorció el alma. Pero también me obligó a mirarme con franqueza. ¿Podía regresar ahora? ¿Estaba mi caso totalmente resuelto? ¿Me esperaba una emboscada? ¿Es seguro regresar a ese hogar que se había convertido en una trampa? Pasaron días en los que no dormí bien. Imaginaba los rostros de mamá y papá esperándome en la puerta. Imaginaba su decepción si algo salía mal. Imaginaba llevarles la libertad como un niño llega con flores. Pero también imaginaba que esa libertad podría romperse justo al volver, que Carlos o Adriana podrían preparar algo peor. Cada pensamiento era una daga. Finalmente, tomé una decisión: regresar. No de inmediato, pero sí preparar todo. Con Raúl organizamos un plan de vuelo discreto, con vuelos múltiples, con documentación mínima, con respaldo legal por si alguien intentaba detenerme al llegar. Acepté la posibilidad de que algo saliera mal, pero entendí que dejar morir a mi padre sin verlo sería una carga que mi espíritu no soportaría. La noche que tomé el vuelo fue la más larga de mi vida. En el avión, con la oscuridad allá afuera, pensé en todo, en los días huyendo, en cada prueba que reuní, en cada rostro que vi llorar conmigo. Pensé en mamá, en su fuerza silenciosa, en papá, en su respiración débil, en el pueblo donde crecí, donde soñaba que volvería convertido en alguien digno. Me pregunté si los vecinos me verían con orgullo o con lástima, si entre lágrimas me abrazarían o me mirarían con reproche. Cuando el avión aterrizó, algo se rompió dentro de mí. No fue alivio, no fue victoria, fue reconocimiento de que el hogar, para mí, ha sido reconstruido varias veces. Salí por la puerta del aeropuerto con una maleta pequeña, sin accesorios ostentosos, pero con el corazón latiendo como tambor en guerra. La humedad del aire me golpeó el rostro. Los sonidos del aeropuerto eran desconocidos. El idioma maternal me envolvía como un manto. Era regreso, pero no era volver al pasado. Era volver con dignidad. Mamá estaba allí, con los ojos rojos, los brazos extendidos, temblando de emoción. Corrí hacia ella. Nos abrazamos como si fuéramos jóvenes, como si ese abrazo borrara años de dolor. Entre sollozos, le dije que todo había sido real, que no era su hija acusada, que no era un extraño ante su sangre, que fui traicionado, que tenía pruebas, que luché con uñas y con memoria, que regresaba para verla, para abrazarla, para que supiéramos juntos que ese infierno no fue nuestra elección. Papi, débil, fue llevado a casa. Al verlo, sus ojos se iluminaron al reconocerme. Dijo mi nombre con voz frágil. Lo abracé con lágrimas y culpa. Me dijo que me perdonaba por tardar,
que siempre creyó que yo era bueno, que ese Carlos les había mentido tanto como a mí, que nunca deberían haber escuchado rumores, que el hogar había sido pensado para ser refugio, pero alguien lo había transformado en prisión para mí. Le pedí perdón por no haber regresado antes, por no haberlos protegido, pero también le pedí fuerza para juntos curar esas grietas. Durante días estuve con ellos. En México, prácticamente, acompañando a mi padre, alimentando a mi madre con consuelo. Pero cada momento se mezclaba con el miedo de que algo pasara en suelo extranjero, que alguien los buscara, que alguien dijera mentiras. Pero también con la fuerza de demostrarles que no era un hombre vencido, que el hijo que se fue perseguido volvía con pruebas, con testimonio, con una dignidad que no se arrodilla. En una tarde calmada, mamá me pidió que leyera en voz alta la grabación que hice con mi testimonio. Lo hice. Su voz temblaba al escuchar mis palabras, pero sus manos se aferraban a las mías con orgullo. Ella dijo que conoció mentiras, pero nunca la verdad, que escuchó versiones rotas. Pero ahora no podía negar mis lágrimas, mi voz, mi lucha, que si había algo que le alcanzaba, era la convicción de que no mentí. Entre los recuerdos de infancia, de la casa donde crecí, de los juegos junto con Carlos y mi hermana, algo dentro de mí se ordenaba, que si bien la sangre nos une, la traición no entiende de apellidos, que tenían el derecho de saber lo que sufrí, pero que también tenían el poder de decidir qué cimientos construir a partir de ahora. ¿Cómo reconstruir la familia cuando parte de ella intentó destruirte? Esa pregunta pesaba en el aire como humo que se niega a disiparse. Una tarde llegó un mensaje. Carlos había sido despedido de su trabajo por las investigaciones internas, que la prensa local comenzaba a hablar del caso, que antiguos clientes le daban la espalda, que Adriana pedía silencio, que la denuncia falsa que construyó sobre mí le estaba revirtiendo. Esa noticia fue pequeña victoria, pero más que eso, fue evidencia de que el sistema, que intentó destruirme, podía también corregirse si alguien no se calla. A la noche, sentado entre mamá y papá, recordé que al hablar con ellos no pedía disculpas por existir, no suplicaba piedad, no rogaba perdón por combatir, solo deseaba compartir la verdad. Y al mirar sus ojos, vi que algo había cambiado. La vergüenza ya no era mía, que mi historia se tornaba parte de la suya, y de todas las historias que se atreven a levantarse frente a la mentira. Y mientras la oscuridad se colaba por la ventana, una palabra brotó en mí con fuerza. No temo, porque ahora camino acompañado. Las últimas semanas en casa fueron como vivir dentro de una vieja película que aún no sabía cómo terminar. A cada paso me encontraba con una versión distinta de mí mismo. Uno era el hijo que regresaba a cuidar a su padre moribundo. Otro, el hombre que sobrevivió a una traición imperdonable. Y otro más, el inmigrante que había sido señalado, humillado, casi borrado, pero que había encontrado la manera de mantenerse en pie. Papá murió una tarde sin ruido, con mis manos entrelazadas a las suyas. Me miró con esa última expresión que no necesita palabras, una mezcla de perdón, orgullo y descanso. Lloré en silencio mientras mamá me abrazaba desde atrás. No hubo gritos, no hubo rabia, solo esa tristeza limpia que queda cuando todo lo que pudo hacerse se hizo. Me despedí de él con la promesa de no permitir que el miedo volviera a silenciar mi historia. Después del entierro, la casa se llenó de vecinos, familiares lejanos y amigos de la infancia. Algunos venían con ojos incrédulos, otros con palabras de apoyo, pero todos sabían ya la verdad. La historia se había expandido, cruzando fronteras digitales, llegando incluso a grupos de apoyo migratorio y medios comunitarios que empezaban a contar lo que me había pasado. Mi voz, esa que casi se ahoga entre barrotes y silencios impuestos, ahora tenía eco, no solo por mí, sino por todos aquellos que un día fueron traicionados, deportados, usados como moneda de venganza. Carlos y Adriana desaparecieron de la vista pública.
No volvieron a contactar a nadie. Sus redes sociales fueron eliminadas. Los amigos en común nos dijeron que estaban lidiando con denuncias cruzadas, con posibles cargos por falsedad de declaración y manipulación de sistema migratorio. No sentí venganza. No sentí satisfacción. Sentí justicia. Y la justicia verdadera no grita, no celebra, solo sana. Cuando regresé a Estados Unidos, ya con mi estatus legalmente restablecido, con una carta oficial que anulaba la deportación y con una invitación para hablar en una conferencia sobre derechos humanos, sentí que algo se cerraba. Caminé por las calles de la ciudad que antes fue cárcel y ahora era testigo. Volví a la iglesia donde todo comenzó. Marta estaba allí, con su sonrisa eterna, y me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. Le conté que volvería a México de vez en cuando, que ayudaría a crear un centro de orientación legal para víctimas de denuncias falsas, que ningún otro Emilio pasara por lo que yo viví. Ella lloró de emoción. Me dijo que ese era el propósito que siempre supo que nacería de tanto dolor, porque las heridas profundas, si se cuidan, se transforman en cicatrices que guían. Hoy, al grabar estas palabras, al contar esta historia que por tanto tiempo fue solo mía, quiero agradecerte por escuchar hasta el final. Gracias por regalarme tu tiempo, tu corazón abierto, tu empatía. Si tú también has sido traicionado, silenciado, o te han hecho sentir que no tienes valor, quiero que sepas que tu historia importa, que no estás solo, que incluso desde el abismo se puede volver a la luz. Y si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a dejar tu comentario. Dime que estás ahí. Dime que también crees que la verdad debe ser dicha. Escribe. Mi voz también importa, porque tu participación puede dar coraje a alguien que hoy vive lo que yo viví. Cada palabra tuya es un hilo de fuerza para quien aún tiene miedo. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber caminado conmigo por cada rincón de esta pesadilla convertida en lección. No olvides suscribirte al canal para no perder las próximas historias que pueden cambiar vidas, como esta cambió la mía. Activa la campanita y si puedes, comparte este video con alguien que necesite saber que no está solo. Ahora, si quieres seguir conmigo, haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Allí seguimos compartiendo historias reales, valientes, necesarias, historias como la tuya, como la mía, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, siempre habrá alguien con fuerza para hablar. Gracias. Desde lo más profundo de mi alma.